Gracias por estar de nuevo con nosotros en nuestro programa Protagonistas. Hoy vamos a tratar un tema que es importantísimo para la democracia venezolana y para cualquier democracia en el mundo. Me refiero a la modernización del partido político. Como hemos comentado en otros programas, una característica esencial del contexto global en los últimos años es la velocidad sin precedentes de los cambios tecnológicos, siendo importante destacar que dichos cambios han afectado como nunca antes a muchas de nuestras actividades cotidianas, generando, entre otras cosas, una inmensa cantidad de nuevo conocimiento que se hace necesario para que las organizaciones políticas desarrollen nuevas alianzas para su adecuado manejo, así como también el desarrollo de software que facilite el intercambio de información entre los integrantes de las organizaciones. Ahora bien, en tiempos de tanta discusión sobre la legitimidad de la representación política a nivel global, dada la existencia de estos cambios que vemos aplicados con mucha frecuencia en el ámbito empresarial y teniendo en cuenta que Visión Democracia TV tiene el propósito de constituir una tribuna de formación ciudadana, resulta pertinente explorar posibilidades de incorporación de estos avances tecnológicos para contribuir a la modernización de entes claves para la operación adecuada del sistema político de una sociedad democrática, como lo son los partidos políticos. Para tratar este tema de gran relevancia, tenemos el privilegio de contar con un invitado que nos puede explicar de forma precisa el impacto que la aplicación de avances tecnológicos de uso frecuente en el ámbito empresarial puede tener en el proceso de modernización del partido político. Nos referimos a un profesional de relevante trayectoria, con experiencia en el área política y que en la actualidad concentra su labor en el ámbito empresarial, el ingeniero José María Rodríguez, con un doctorado en investigación de operaciones, optimización, graduado en Canadá, miembro de la generación Ayacucho, por cierto, de lo cual está muy orgulloso con toda razón, ex becario, experto en planificación y control de proyectos. Actualmente vive en Ottawa, Canadá, y es el director del proyecto SAI, la tecnología social adaptativa inteligente. Dadas las características previamente expresadas, iniciamos de forma inmediata un diálogo de sumo interés con nuestro protagonista de hoy, José María Rodríguez. Y de inmediato la primera pregunta, José María. En tu condición de director del proyecto SAI, Tecnología Social Adaptativa Inteligente, ¿podrías explicarnos en qué consiste y por qué es útil? Adelante y bienvenido. Muchas gracias, Fernando, por tu amable invitación a este prestigioso programa. La tecnología SAI, como tú bien has dicho, es una tecnología informática que nace, pero que ya ha logrado aplicación en el ámbito académico, es decir, la universidad, en el ámbito también gubernamental y, por supuesto, en su lugar de origen, que es el ámbito económico. Cuando hablamos del ámbito gubernamental, por supuesto que también estamos relacionando con los aspectos políticos y sociales. Y es ahí donde yo voy a concentrar mis comentarios y mis respuestas a las preguntas que tengas a bien hacer, porque si no, es demasiado amplio lo que tendríamos que conversar y no tendríamos el tiempo suficiente. De tal manera que esa es una primera aclaratoria, que los conceptos que voy a emitir sobre el SAI van dirigidos a un sector muy específico, que es el sector sociopolítico
o lo que llamaríamos nosotros en términos SAI, el área gubernamental. ¿Qué es el SAI? El SAI es una plataforma tecnológica novedosa que permite la creación de capital social. Ahora, la pregunta inmediata que todo el mundo se hace, pero bueno, ¿qué es capital social? Y sé que en estos momentos hablo con un economista y me están escuchando muchos economistas seguramente. Entonces eso de capital me suena a mí a algo ya conocido, ¿verdad? El capital físico, el capital financiero, el capital humano. Resulta, Fernando, que desde la última década del siglo pasado, en la academia empezó a trabajarse de parte de sociólogos y antropólogos con mucho interés una nueva forma de capital llamado el capital social. SAI crea y administra capital social. Esa es la definición muy básica. Ahora, profundizando un poquito, decimos, ajá, pero ¿cómo creas ese capital social? Bueno, el capital social son los recursos que no están en la mente de Fernando cuando Fernando va a la universidad y se gradúa de economista, o en la mente de José María cuando va a la universidad y se gradúa de ingeniero. El capital social reside en las relaciones entre los seres humanos. Eso es lo que lo hace distinto. Hay un capital social creado cuando José María se relaciona con Fernando. O sea, el capital no le pertenece a José María ni le pertenece a Fernando, como le pertenece sí el capital humano. El capital humano es tuyo y nadie te lo quita, pero el capital social está en las relaciones entre los seres humanos. SAI crea capital social y SAI administra ese capital que se crea en un ambiente de redes de relaciones sociales, seres humanos que actúan en redes. Eso es lo básico que pudiéramos decir de SAI. Bueno, a mí me gustaría saber, y creo que a la audiencia también, ¿qué te ha llevado a ti, que eres un PhD en investigación de operaciones, es decir, un profesional de muy alto nivel académico, a trabajar con tanto énfasis y pasión en la moderna construcción de una red nacional de activistas por la unidad opositora? Vamos a un breve corte y regresamos inmediatamente. Estamos conversando con José María Rodríguez. José María, podríamos decir que, entre otras cosas, es un experto en la construcción de capital social. Y habíamos dejado en el aire una pregunta, porque este es un programa muy dinámico y a la audiencia le interesa, en muchos casos, me lo han hecho saber, conocer las motivaciones últimas de los entrevistados. ¿Qué te ha llevado a ti, que eres un PhD en investigación de operaciones, es decir, un profesional de muy alto nivel académico, a trabajar con tanto énfasis y pasión en la moderna construcción de una red nacional de activistas por la unidad opositora? Adelante, José María. La razón es única, Fernando, la libertad de Venezuela. Si quienes tenemos interés en este país y nos duele la patria y no tenemos una acción directa en que podamos incidir en esa libertad de Venezuela, no estamos haciendo nada. Ahora, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Porque ese es el motivo, esa es la razón, ese es el porqué. Y esa razón y por qué, por supuesto, tiene antecedentes. Los antecedentes son que venimos de Guayana, trabajamos con el doctor Leopoldo Sucre Figarela, constructor. Imagínate tú, Leopoldo Sucre fue un gran constructor de Venezuela. Leopoldo Sucre, si hablamos de constructor, por supuesto, nos referimos a la obra física, a la obra industrial. Leopoldo Sucre no solamente generó una obra majestuosa, grande, en el aluminio, el acero, sino una cosa muy importante, Fernando, que es que hizo de Guayana una zona de trabajo verdadero. Nos parábamos a las 5, el regreso a la casa hasta
horas de la noche, pero no porque el horario de trabajo dijera eso, sino por el entusiasmo de hacer una región, de hacer una industria. Y ese es lo fundamental. Eso es la razón por la cual nosotros queremos regresar a la libertad en Venezuela. No hay derecho que los venezolanos de hoy vivan como están viviendo. No hay derecho que los jóvenes no tengan las oportunidades que nosotros tuvimos. Tú mencionabas, yo soy de la generación Ayacucho, pero de la generación Ayacucho también es Miguel Rodríguez, por ejemplo, por nombrar uno, que fue ministro de Economía en el segundo gobierno del presidente Pérez. Y así pudiéramos dar muchos ejemplos, ¿verdad?, de venezolanos que han dado fruto, producto de la oportunidad que nos dio a nosotros nuestro país. Entonces, la Red Nacional de Activistas, que es tu pregunta, ¿por qué trabajamos con ahínco, con dedicación a eso? Por la razón expuesta, por la libertad de Venezuela. Ahora, ¿cómo lo logramos, Fernando? Porque muchas cosas se quedan en la teoría. Sí, suena muy bonito, pero ¿cómo tú vas a formar una red nacional de activistas? Bueno, Fernando, este programa tiene como nombre la modernización de los partidos políticos. Pero cuando hablamos de modernización no queremos hablar futuristamente de lo que puede ocurrir en 30 años. Queremos hablar de lo que puede ocurrir hoy, de lo que pueda ocurrir con el movimiento Gente Emergente o con los movimientos políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales que tienen que reunirse, ¿verdad?, en torno a un propósito común que es la libertad de Venezuela. Ajá, pero ¿cómo nos integramos? Bueno, nos integramos, ahí entra SAI, la tecnología social adaptativa inteligente, que es la que va a integrar a las partes sin que ellas pierdan su perfil propio. Mira, José María, casualmente estás en el punto, respondiendo la pregunta anterior, que nos enlaza con la que sigue, que es cómo los avances tecnológicos pueden cerrar las tantas veces planteadas falta de conexión entre las organizaciones partidistas y los ciudadanos comunes. Correcto, ese es el meollo del asunto. Cuando uno habla de SAI, uno está hablando de un proceso de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Mira, gracias a Dios que estamos hablando de un proceso de abajo hacia arriba. Es que no hay otra manera. En una organización en redes no hay otra manera, porque las organizaciones en redes son planas, no son jerárquicas. O sea, así tú quisieras hacer el proceso de arriba para abajo, no funcionaría. El proceso en redes es no jerárquico y tiene necesariamente que ser desde la base hacia la cúspide de la pirámide. Ahora bien, mira, ¿dónde está el problema, Fernando? Y tú eres político. Cuando uno conversa con los políticos y te hablan de estrategias y te hablan de unidad, ellos no están pensando en la gente, honestamente, y no lo hacen por maldad, lo hacen porque no conocen otro mecanismo que no sea que Fernando se reúne con A, con B y con C de los dirigentes de los principales partidos. Te pudiera decir, se reúne con María Corina Machado, se reúne con Andrés Velázquez o se reúne, bueno, el que quisiéramos decir, Antonio Ledesma, correcto, con cualquiera de los dirigentes, ¿verdad? Y dicen, bueno, chicos, como nosotros pensamos similar, vamos a hacer algo juntos. Y entonces ahí se comete el primer error, es que creen que es una reunión de cabezas de organizaciones. No, Fernando, la reunión tiene que ser, como lo dijo Rómulo Betancourt en el año 36, que dijo, en cada rincón de Venezuela, en cada barrio y en cada caserío, tiene que haber una casa de acción democrática. Como hemos dicho, lo importante es establecer un trabajo desde la propia base hasta el tope de la pirámide o la cúspide de la pirámide, donde sí se van a reunir los dirigentes nacionales y los fundadores y jefes de las organizaciones políticas. Pero ¿a qué se van a reunir? A ver lo que está diciendo la gente de los barrios, de los caseríos, de las parroquias. O sea, que si yo siento en una mesa a María Corina, con Antonio Ledesma, con Fernando Álvarez Paz, esa reunión no tiene que ser de qué vamos a hacer nosotros en la estrategia sobre lo que serían los métodos para salir de la actual dictadura y cómo vamos a reconstruir a Venezuela después. Conversaciones que son importantes,
Pero la conversación que más le interesa a Say es, mira, María Corina, ¿a quién tienes tú en la parroquia UNAR en Puerto Ordaz? Bueno, no tengo a nadie. Ah, pero seguramente María Corina sí va a tener a alguien en la parroquia Vista al Sol en San Félix. Y de repente, ahora Fernando tiene a alguien en las parroquias rurales del municipio Caroní. Ahí empieza el trabajo, en donde tú no estás haciendo distingo de ideología, sino que tú estás trabajando. El liberal y el socialdemócrata se unen a trabajar por la libertad de Venezuela. Y entonces vas agrupando ese trabajo hasta que llegas a la cúspide de la pirámide, en donde se va a dar otro tipo de reuniones que ya es de estrategia. Pero el orden, Fernando, para cerrar la idea, tiene que ser ese que te estoy diciendo. No hables de estrategia, sino has hablado primero de organización. Sí, es correcto. Mira, tú no sabes la satisfacción que me da de escucharte el planteamiento que estás haciendo, porque desde la MUPS, la Mesa de la Unidad Democrática, cuando la dirigía Ramón Guillermo Avelero, yo vengo planteando que yo creo que estoy ya un poco necio, porque lo sigo repitiendo a cada rato, incluso en las reuniones de la fracción 16 de julio con María Corina y Ledesma, que por cierto, mañana tenemos otra más. Siempre vengo repitiendo que por qué no ponemos el mapa de Venezuela enfrente y empezamos a chequear lo que cada uno tiene. Yo digo en cada estado, no refiriéndome a los dirigentes regionales, sino refiriéndome al barrio, a la urbanización, a lo que tú estás diciendo, para que nos complementemos las distintas organizaciones y estructuremos una organización verdaderamente poderosa que incluya no solo a los partidos políticos, sino a gente muy valiosa que hay en las comunidades, ¿no? Me parece que vamos a tener que ir a un corte, vamos a tener que ir a un corte también breve y regresamos inmediatamente, ¿ok? Estamos conversando con José María Rodríguez, quien es experto en la construcción de capital social. Estábamos hablando de la integración que debe haber desde la base hacia arriba, porque los dirigentes tradicionales tienen la costumbre de querer ir a la base, decirle a las comunidades lo que deben hacer, y es todo lo contrario. Las comunidades organizadas son las que deben sugerirle a los equipos en los niveles que siguen, superiores, qué debe hacerse en función de la construcción de una estrategia. Ahora, como es bueno dejar bien claro todo, ¿puedes tú hablarnos de algunas desventajas para la aplicación de esta tecnología señaladas por ciertos especialistas? Yo conozco la respuesta por los materiales que tú me has hecho llegar, pero es bueno que la audiencia también reciba un comentario directo tuyo. Los señalamientos son los siguientes. Los usuarios por licencia son limitados. Este es el primero. El segundo, que el servicio es en la nube del proveedor, por lo cual los datos residen en sus servidores bajo su custodia. Y el tercero, que los costos no están publicados, que son desconocidos hasta avanzar en la intención o propuesta de contratación. ¿Qué nos dice al respecto? Muy buenas las preguntas, Fernando, pero yo me voy primero a detener a responder la pregunta que quedó en el aire en el segmento anterior, que era el por qué no se da ese proceso de abajo hacia arriba y connotados e importantísimos dirigentes que los hemos mencionado con nombre y apellido, María Corina Machado, Antonio Ledesma. ¿Por qué no inician ese proceso según tu propuesta de agarrar el mapa de Venezuela y dar nombres? Bueno, Fernando, no lo hacen por mala intención, lo hacen por la misma razón y el mismo problema que se encontraba Betancur en el año 36, cuando le decían prácticamente, porque esto me lo comenta mi papá,
que también fue fundador de Acción Democrática, decía, nadie le entendía a Rómulo por qué había que ir hasta los últimos rincones de Venezuela a fundar casas del partido, cuando el problema era otro. El problema era qué iba a hacer ese partido, el problema era el trabajo que había que hacer a nivel internacional para salir de la dictadura. ¿Qué haces tú perdiendo tiempo yendo a cada barrio y a cada caserío de una Venezuela rural? Y la respuesta es la misma que hoy, Fernando, para tu interrogante de por qué los dirigentes de hoy, que ya hemos mencionado, insisto, con nombres y apellidos, no lo hacen. Fernando, porque ellos creen que es más importante hablar de la estrategia, de la unidad, que son conceptos que en lo abstracto se pierden. Háblame de cómo tú vas en cada barrio y en cada caserío a articular a las personas de carne y hueso. Después, si tú quieres, en un hotel o en la casa de cualquiera de ustedes, discuten la estrategia que ustedes quieran. Yo, José María Rodríguez, no me interesa participar en esa reunión, honestamente. Yo prefiero estar en el barrio y en el caserío, así sea de manera virtual, organizando y articulando, porque así como pasó con Betancur, va a llegar el momento, y el momento se produjo, el definitivo, y por eso la Revolución de Octubre del 45 al 48, y después el enero del 58, cuando se recobra la democracia. Si no hubiese habido organización popular, olvídate de documentos, olvídate de estrategia, olvídate de pactos, olvídate de todo. Si no hubiese estado el agricultor del algodón en las islas del Orinoco organizado, o la gente allá de la Urbana, o la gente del Callao, Guasipati, Tumeremo organizada, olvídate que no tumbabas la dictadura. Ahora nos pasa igual. Entonces, esa respuesta es muy importante darla. Ahora, ¿cómo se relaciona con tus otros tres aspectos que mencionaste y que ahora sí entro a discutir? Uno, mencionas la seguridad de la información. Mira, Fernando, si en este momento yo estuviera en Venezuela y estoy haciendo un programa de este tipo y llega el SEBIN, como me ocurrió un par de veces en Guayana, cuando todavía estaba allá, hoy me encuentro exilado, un par de veces el SEBIN nos llegó muy cerca. Si la data no estuviera en el exterior, yo no estuviera hablando aquí porque estuviera preso, porque la información del SAI no puede estar en Venezuela, tiene que estar en servidores. Ah, pero no solamente servidores, tiene que ser una información que no pueda ser hackeada, como dicen en el argot popular. Y para que tú hackees o puedas ponerle la mano a la data de SAI, tú tendrías que primero hacerlo con los servidores de Amazon o del Departamento de Estado norteamericano. Si de una cosa nos preciamos es de la seguridad de la información. No está accesible a nadie. Está totalmente segura con la más alta tecnología. Y como yo sé, Fernando, que tu programa tiene alta audiencia, cualquier persona que me quiera escribir a tecnologiasocialadaptativa.sai@gmail.com, yo le puedo dar todas las respuestas técnicas que quiera. Tecnología social adaptativa.sai@gmail.com. Cuando me escriban, si me escriben, recibirán todo tipo de respuesta de carácter técnico. Tu otra pregunta sobre costos. Fernando, esto es una empresa. Lo que ocurre que quien te habla es el que escribió la patente, y por eso el capital que apoya a esta empresa no le queda otro camino sino apoyarme. Y yo les he dicho que, por cierto, es capital venezolano, pero capital venezolano que ya se fue de Venezuela, capital venezolano que tenía hasta hace unos 10 años 6, 7 y 8 empresas en Venezuela, no nada más en Guayana. Es mayoritariamente empresarios de Guayana, pero estos empresarios de otras partes también del país, en Caracas, estamos hablando de un pool de unos 10 empresarios venezolanos. Ellos, en realidad, mira, lo que les interesa es que se recobre la libertad en Venezuela para seguir haciendo patria con sus negocios y sus empresas, porque son verdaderos empresarios. Pero es que la motivación de José María Rodríguez, más allá de la motivación empresarial, es: yo quiero recuperar mis hijos. Yo tengo 5 hijos, 3 nacidos en Guayana, 2 nacidos en Canadá. Y yo quiero la Venezuela que yo viví.
y ya yo tengo 63 años de edad. No me queda mucho tiempo, ¿verdad?, para recuperar esa libertad y quiero recuperarla. Y SAI es el instrumento, de tal manera que de costos, olvídate. A los dueños les diremos que en las primeras fases, ¿verdad?, porque primero hay que demostrar que tú eres capaz de montar una red. Porque yo digo en la literatura que tú tienes en la mano que pongo el reto de 1000. Ahora, ¿tiene gente emergente 1000 personas? Yo no lo dudo, pero las tiene organizadas. ¿Tiene Alianza Bravo Pueblo 1000 personas? Yo no lo dudo, pero las tiene organizadas. ¿Tiene María Corina Machado 1000 personas? Y si las tiene, ¿dónde las tiene? ¿O es que acaso el movimiento de María Corina está centrado en Anzoátegui y en Caracas nada más? Y el de gente emergente en el Zulia nada más. Pero acuérdate que hay otros movimientos. Ahí está la gente de ANCO, con un trabajo maravilloso que viene haciendo Enrique Colmenares Finol, Luis Manuel Aguana, la doctora Blanca Rosa Mármol de León, Luis Granados, y pare usted de contar importantes figuras en una organización de la sociedad civil, pero no es la única. Ahí también tú tienes la Rebelión de las Regiones, donde está Luis Valo Farías, donde están Leomagno Flores, y aquí puedo pasar yo el resto del programa hablándote de organizaciones. Pero ¿dónde tiene la gente, Fernando? ¿O es que acaso son puras figuras y puras personalidades que lo que están viendo es cómo se reúnen ellos porque van a resolver los problemas? Embuste, ni que de ahí salga la mejor estrategia van a resolver el problema. Sigo citando a Betancourt. La organización, amigo mío, la organización. Si no hay organización, no hay más nada. Sí, mira. Ahora es importante, por cierto, que en todo lo que vienes diciendo estamos de acuerdo. Sin embargo, para reforzarlo, esa organización a nivel de la base primaria es importantísima incluso después para las reuniones que tú dices de las cabezas de los movimientos, porque esa información tiene que alimentar a los máximos líderes para los efectos de diseñar una estrategia correcta y no correcto en el aire. De manera, ahora me gustaría... Perdona ese punto, perdona que te interrumpa, es que acabas de dar en el clavo, Fernando. Tú lo dijiste y es así. Para que los líderes, Ledesma, María Corina, Álvarez Paz, puedan desarrollar las estrategias adecuadas, la información tiene que venir de abajo y te va a venir a través de los canales de comunicación del SAI. Lo que pasa es que aquí cualquiera me va a interrumpir y va a decir, no, José María, es que yo acabo de recorrer el país, yo acabo de auscultar el país, me diría María Corina. Y Antonio me diría, bueno, José María, espérate, es que yo estoy en contacto permanente con toda la geografía nacional. Y así lo es, yo sé, es verdad. Y no solamente con la geografía nacional, sino con presencia en muchos países del mundo. Pero ese no es el problema, Fernando. El problema es que la persona de abajo, con nombre y apellido, Pedro Pérez, tiene que saber que le mandó un mensaje a María Corina y tiene que saber que María Corina lo escuchó y le respondió. Esto es un problema de carne y hueso. Este no es un problema de decir yo represento a. Tiene que ser que de verdad lo represente. Y lo que pasa, para cerrar la idea, Fernando, es que esa tecnología no ha existido. Por eso no tienen culpa ni María Corina, ni Fernando, ni Antonio, porque ellos no han tenido esa tecnología en la mano. Ahora bien, si ahora con la tecnología no hacen nada, yo me voy a quedar pensando mal. Mira, no te preocupes, que estamos empujando para que se haga. Ahora bien, sería bueno, antes de entrar en las conclusiones, que me hablaras un poco del liderazgo, cómo debe ser el liderazgo, las características fundamentales del liderazgo de un partido político moderno. Fernando, aquí yo voy a ahorrar mucho tiempo diciéndole a tu audiencia que vean con mucho cuidado el programa del padre José Palmar sobre decencia. Ese es un programa extraordinario. Así que por favor hay que a ese programa sobremanera, no tanto al mío, a ese programa darle amplia difusión. Ese fue... el tuyo también, porque has dicho, además es muy interesante todo esto. Te lo agradezco mucho. Además interesante y útil. Te lo agradezco, pero respondiendo a tu pregunta, todo lo que yo pueda decir carece de sentido si no hay moral, si no hay valores,
si no hay la decencia tan perfectamente explicada como le explicaba el padre Palmar, que además es un interlocutor válido, porque su vida es ejemplo de honestidad para poder hablar como habla, porque eso cuenta mucho. Tú no vas a poder hablar de unas tecnologías como las que estamos hablando sin las credenciales para decirlo, ni tampoco sin la evidencia en la mano de que es posible hacerlo. De tal manera que estas cosas son fundamentales, pues, que puedan plantearse. ¿Cuál es ese liderazgo? Que es tu pregunta. En primer lugar, decente, honesto, leal con los principios. ¿Es lo de México que está ocurriendo en este momento una muestra de lealtad con valores y principios? De ninguna manera. De ninguna manera. Claro, pero es una muestra de lealtad con lo que ocurrió en la consulta popular de diciembre del 2020, el 2017, 16 de julio. Eso es deslealtad. Es lealtad con los tantos muertos y los presos políticos. Entonces eso, totalmente de acuerdo. Entonces hay que comenzar por ahí. Hay que hablar de dirigentes honestos, serios, responsables, decentes y leales con sus valores, con sus principios. Eso tiene que ser. Ahora, para responderte más, no ya en lo conceptual, sino en lo operativo, tienen que ser dirigentes que trabajen y cuyo trabajo sea medible. ¿A cuánta gente tú has visitado hoy con nombre y apellido en Maracaibo o en La Guajira o en Santa Elena de Guairén o en Caicara del Orinoco, por hablarte de mi estado? ¿A cuánta gente y quiénes son? Porque no es la pajita, no es la pajita de que no, yo llegué a Santa Elena. Bueno, el tipo lo que hizo fue dedicar a sus amigos, tomar cerveza, pasar un buen rato, y mentira que no hizo un trabajo. ¿Dónde consta que hiciste el trabajo? En el SAI. ¿Qué calidad de trabajo hiciste? Y cuando entonces Fernando, que dirige su movimiento, que tiene gente en Santa Elena, va y le pregunta a Fernando, le pregunta, mira, por allá estuvo en gira el dirigente o el líder X, ¿cómo se portó con ustedes en la comunidad indígena tal donde tú vives? Y no es el dirigente, es la persona que habita en esa comunidad que te va a informar. O sea, hay un control de calidad. Entonces, de manera concreta y directa, ya no en lo conceptual, sino en lo operativo, un líder se caracteriza porque su trabajo es controlado desde el punto de vista de calidad. Claro. Esto no es un control social de qué estás haciendo y qué dejas de hacer y qué te dejo hacer. No, si tú voluntariamente vas a trabajar con nosotros, con gente emergente, voluntariamente, ahora yo quiero ver la calidad de tu trabajo, porque el nombre de mi organización o de nuestra organización depende de la calidad de tu trabajo. ¿Y quién define la calidad de tu trabajo? Como cito yo siempre, los agricultores de las islas del Orinoco que cultivan algodón. Por hablarte de gente que está aislada de este mundo porque no les llega internet y no les llegan las ventajas de la tecnología, pero sí les llega SAI. Mira, vamos a dar, yo voy a señalar algunas conclusiones y tú agregas todo lo que quieras para enriquecer. En primer lugar, es urgente y necesario provocar un cambio radical en la cultura política de las organizaciones partidistas venezolanas y en sus dirigentes, hacia la inaplazable necesidad de lograr la modernización del partido político, utilizando los acelerados avances tecnológicos que hoy existen, que son perfectamente aplicables para estos efectos, especialmente para facilitar la construcción de un capital social que en el caso venezolano puede llevarnos a desarrollar una exitosa red nacional de activistas por la unidad opositora en busca de conquistar la libertad de nuestro querido país. En segundo lugar, en función de lo anterior, se debe crear un centro académico para la modernización del partido político, con una programación de actividades teóricas y prácticas que permitan preparar adecuadamente a las organizaciones políticas y a sus dirigentes para lograr una modernización eficiente de las mismas.
Y en tercer lugar, y no menos importante, cuidado, y esto es más importante que todo, este trabajo de modernización política tiene que enfocarse principalmente hacia los liderazgos juveniles emergentes. Por supuesto, sin exclusiones generacionales, pero combinando la formación técnica con una sólida formación ética, moral y cívica. Adelante, José María. Totalmente de acuerdo con esas conclusiones y voy a complementar, pero en el primer aspecto, el aspecto 3, que hablas de la moral y cívica y de las condiciones del dirigente en cuanto a valores y principios. El segundo aspecto, que hablas de la formación, de la capacitación, no necesitan mayor explicación y son cosas que no van a ocurrir mañana. Entonces, mis conclusiones van fundamentalmente dirigidas al primer punto que tú señalabas, que es la red en sí, la red SAI, la formación de capital social. Ahí ahondo un poco más a manera también de conclusión. Número 1 y fundamental, la cosa es con gente de carne y hueso, que tiene nombre y apellido y habita en un lugar específico. En SAI no se puede hablar, la gente opina, la gente dice, la gente quiere, yo sé cómo piensa la gente. No, 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 no. Pedro Pérez, que vive en el Core 8, en la parroquia Unare del municipio Caroní del estado Bolívar, opina tal o cual cosa. Y además, el trabajo que está haciendo Pedro Pérez es muy importante porque él es un trabajador informal y tiene opinión perfecta sobre las vicisitudes por las que atraviesa el pueblo actualmente. O sea, ese es el lenguaje que hay que hablar. Yo no compro la idea que tienen altos y respetables dirigentes y líderes nacionales que sé que desean la libertad de Venezuela tanto como yo, en cuanto a que primero son las estrategias y la unidad y luego la organización. No la compro. Primero es la organización. Y en eso sencillamente sigo el pensamiento de Rómulo Betancourt. O tenemos una organización en cada barrio, en cada caserío de Venezuela, en cada urbanización, o nosotros no vamos a salir de esta dictadura. Así de sencillo. Y por eso tenemos que organizarnos a ese nivel. La cosa es de abajo hacia arriba. La cosa es con la gente, pero no gente de papel, gente de carne y hueso, sabiendo lo que piensan todos los días, no sabiendo lo que pensaban la semana pasada cuando hice una gira por el estado tal o cual, o en la conversación que tuve por teléfono hace 2 semanas con otra persona en particular. Es permanente. Es todos comunicándonos con todos a través del SAI. Es sabiendo de estadísticas cómo estamos nosotros en cada uno de los 335 municipios, porque se están realizando actividades en innumerables parroquias de cada uno de estos municipios. Y luego evaluando cómo estamos estado por estado. Aquí no hay necesidad alguna de hablar de cargos ni de posiciones. La estructura de la red SAI no tiene jerarquía, es plana. Tenemos que hablar de planes y proyectos que ejecutan personas. Y esa es, Fernando, y mis estimados amigos que nos escuchan, la conclusión fundamental para mí de lo que hemos conversado el día de hoy. Una red que actúe como un gran integrador social, donde los movimientos sociales, organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil que se sumen, que se adhieran a la Red Nacional de Activistas por la Libertad de Venezuela, puedan hacerlo sin perder su perfil propio. Muchas gracias, José María, por haber participado en este interesantísimo programa.
Y muchas gracias a toda la audiencia. Y nos despedimos diciéndoles que muy pronto estaremos de nuevo con ustedes en nuestro programa Protagonistas por Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Codesol, asociación civil con más de 18 años de experiencia desarrollando en las comunidades un sentido ético de la vida.